Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Baena López Carlos Alberto, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez Julio, Andrade Serrano Hernán Francisco, Helena Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemente. Señor presidente, me permite informarle que aún no se ha realizado quórum deliberatorio. Por favor, llamar a los miembros de la comisión para informarles que en 15 minutos volvemos a llamar a lista. Secretario, sírvase llamar a lista. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Baena López Carlos Alberto, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Julio, Gerlain Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Baena López Carlos Alberto, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum decisorio. Se abre la sesión. Un saludo para los senadores miembros de la comisión, para los asistentes, los medios de comunicación. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día para la sesión del día martes 24 de abril del 2018. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Un total de 12 proyectos en el orden del día. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día leído, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, consideración y aprobación de actas. Señor presidente, me permite informarle que aún no ha llegado la gaceta en que se encuentran publicadas las actas. Cuando lleguen las actas, la gaceta donde se encuentran publicadas las actas, se someterá a consideración y aprobación
de la comisión. Siguiente punto del orden del día. Tercer punto del orden del día, consideración y votación de proyectos en primer debate. Primer proyecto es el proyecto de ley número 80 del 2017 Senado, por el cual se tutela el derecho al libre desarrollo sexual de las niñas y niños menores de 14 años. Hay que poner la proposición con que termina el informe. Secretario, me han pedido que dejemos para el estudio este proyecto para el día de mañana. No han logrado ponerse de acuerdo. Siguiente punto del orden del día. Doctor Serpa. El siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de ley acto legislativo número 13 del 2018 Senado, que el ponente, honorable senador Roosevelt Rodríguez Rengifo, concluye con la siguiente proposición: con fundamento en las anteriores consideraciones y argumentos, de manera respetuosa, propongo a los honorables senadores y senadoras de la Comisión Primera del Senado de la República dar trámite en primer debate al proyecto de acto legislativo número 13 del 2018 Senado, por medio del cual se modifica el sistema general de participaciones de conformidad con el pliego de modificaciones que se adjunta. Cordialmente, Roosevelt Rodríguez Rengifo. Señor vicepresidente en ejercicio de funciones presidenciales, está leída la proposición con que termina el informe y se encuentra presente el ponente, honorable senador Roosevelt Rodríguez. Se pone en discusión la proposición con que termina el informe y se le ofrece la palabra al señor ponente, doctor Roosevelt Rodríguez. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos los asistentes. Me eché el agua encima, señor presidente. Un saludo para todos. Presidente, este es un proyecto de iniciativa congresional, fue presentado como autor por el doctor, gracias Manuel, Antonio Navarro, y acompañado con la firma de 14 senadores, de 14 senadores. Este proyecto tiene como propósito modificar un inciso del artículo constitucional 357, que tiene que ver con el sistema general de participaciones de los departamentos, los distritos y los municipios. El acto legislativo busca establecer dos cambios significativos en ese artículo 357. El primero hace referencia a dotar de un mínimo de recursos para el sistema general de participación. Esto es, que se establece en un 35% de los ingresos corrientes de la nación como recursos para el sistema general de participaciones. Y además se crea una regla para su incremento, la cual indica que estos recursos deberán incrementarse como mínimo a la tasa de la inflación causada en los 12 meses anteriores a la expedición del presupuesto general. Como argumentos en la exposición de motivos, hay que decir que este proyecto se fundamenta en la definición del artículo 1 constitucional, que establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. En ese sentido, debe observarse que las entidades territoriales son entes descentralizados con un alto nivel de autonomía. A los entes territoriales se les ha trasladado el cumplimiento de algunas obligaciones y en la medida en que aumentan estas obligaciones, desafortunadamente disminuyen
los recursos para su cumplimiento. Es de anotar que las transferencias por el Sistema General de Participaciones representa en los departamentos el 39% de sus ingresos y representa en los municipios el 44.9%. Disminuirlos o de seguir mejor la tendencia de disminución que se tiene en el día de hoy es dejar a muchos municipios y departamentos sin con qué cumplir con sus obligaciones, excepción hecha por supuesto de aquellos municipios de categoría primera y especial que pudieran tener recursos propios para el cumplimiento de algunas de esas obligaciones. El artículo 356 de la Constitución, señor presidente, establece que no se pueden descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. Desafortunadamente, hoy en día ese artículo constitucional no se cumple. Dice el doctor Antonio Navarro en la exposición de motivos como autor de este proyecto, abro comillas, el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal del año 2018 estableció que el Sistema General de Participaciones aumentara de 36.5 billones para el año 2017 a 36.7 billones para el año 2018. Esto significa solo un aumento de 0.54% cuando la inflación en el año 2017 fue de 4.109%, es decir, el Sistema General de Participaciones está perdiendo valor adquisitivo en relación con la inflación. De esta forma, no se considera admisible que en términos reales los recursos del sistema estén disminuyendo en términos. De esta forma, no se considera admisible que en términos reales los recursos del sistema estén disminuyendo, en términos absolutos en un 3.4%, cuando las necesidades y exigencias de las regiones son cada vez más recientes, cierro comillas. Por otra parte, en términos relativos, este comportamiento se expresa también en la pérdida de participación del Sistema General de Participaciones dentro del presupuesto general de la Nación, pérdida que se viene presentando de manera tendencial en los últimos años y que se acentuó aún más en el último año. En efecto, mientras que el 2017 esta participación fue del 30.6%, para el 2018 quedó en 26.2%, el valor más bajo en la historia del Sistema General de Participaciones. El presente acto legislativo establece como propósito un mínimo del 35% de los ingresos corrientes de la Nación como transferencias del Sistema General de Participaciones, porcentaje que se estima acorde con las obligaciones que tienen hoy los territorios, que tienen hoy los entes territoriales. De seguir la tendencia a la disminución que ha tenido hasta ahora estas transferencias, seguramente muchos entes territoriales se verían incapacitados, imposibilitados de cumplir no solamente con las obligaciones que se les ha transferido, sino también con las propias. No tienen los recursos suficientes para poder hacerlo. En ese sentido, señor presidente, creo que damos una visión general a propósito de este proyecto de acto legislativo, le repito, presentado por el doctor Antonio Navarro y respaldado por 14 senadores más. Aquí hace presencia, señor presidente, por si más adelante se considera necesario,
una comisión de la Federación de Departamentos encabezada por el director ejecutivo, el doctor Felipe Córdoba, que de hacerse necesario tienen toda la información que se requiere para sustentar más de fondo este proyecto de acto legislativo. En ese sentido, le pido a la comisión, señor presidente, que votemos favorablemente este proyecto, como quiera que sería una defensa de los entes territoriales, sería un avance para que estos entes territoriales, municipios, distritos y departamentos puedan cumplir con las obligaciones que tienen en el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguido senador. Tiene la palabra el doctor Antonio Navarro, autor del proyecto. ¿Cómo funciona esto? ¿Ya está bien? Gracias, presidente. Yo creo que el señor ponente ha hecho una síntesis del problema fundamental, pero denme la oportunidad de dar un par de datos más. Con el Sistema General de Participaciones se paga educación, se paga salud, se paga agua potable y saneamiento, se hace el ahorro para el FOMPET y algunas otras obligaciones de las entidades territoriales. Cuando se creó el Sistema General de Participaciones, significaba más o menos el 40.5% de los ingresos procedentes de la nación, y había una inconformidad del gobierno nacional porque se estaba transfiriendo demasiado a las entidades territoriales. Y entonces se estableció una fórmula para que en el futuro esa transferencia a las entidades territoriales empezara a disminuir. Esa fórmula llevó a que el sistema general cada vez aportara menos a las entidades territoriales. Llegó a su punto casi mínimo en el año 2017, pero ahí el periodo de transición que se había establecido desapareció y por primera vez el sistema general de participaciones aumentó bastante menos que la inflación y se llegó al nivel más bajo de la historia del sistema general de participaciones, que es este año 2018, que es 26.2. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? Ya en el 2017 no alcanzó el dinero del Sistema General de Participaciones para pagar el salario de los maestros. Hubo un déficit de 300.000 millones de pesos en el 2017. Y tuvieron que tomar dinero del FOMPET, prestado. Lo que dice la norma es que es prestado y que en los 2 próximos años hay que devolverlo. Y luego, en el 2018, el déficit fue todavía más grande. Hicieron falta casi 1.1 billones de pesos, casi 1.1 billones de pesos para cubrir los salarios de los maestros. Porque, repito, por primera vez, el sistema general aumentó 3,5 puntos por debajo de la inflación. O sea que perdió valor. Por eso, lo primero que establece el proyecto es que no puede aumentar por debajo de la inflación. La inflación tiene que ser el piso del aumento. Pero además, quisimos establecer un piso general. Un piso general, pues ni siquiera corrigiendo ese problema, en el 2019 vamos a poder pagar otra vez los salarios de los maestros con el Sistema General de Participaciones. Si este año hicieron falta 1.1 billones, lo mismo o algo parecido va a ser el dato faltante en el 2019. Y por eso quisimos establecer un piso para el Sistema General de Participaciones. El ministro de Hacienda dijo que iba a presentar en esta legislatura una reforma al tema del SGP, pero no lo ha presentado. Hasta hoy, y eso tiene que presentarlo por Comisión Tercera, Comisión de la Ciudad o parte, no ha presentado ninguna reforma al Sistema General de Participaciones, con lo cual pues ya no va a haber tiempo de hacer ninguna reforma. Había hablado el ministro de que la reforma era cambiar los porcentajes como se dividía el Sistema General de Participaciones, dándole más dinero a educación y dándole menos dinero al sistema, a los fondos de prestaciones, al FOMPET. Pero definitivamente hay que hacer más que eso. Hay que establecer un piso para el Sistema General de Participaciones. ¿Por qué el 35% como piso? Hombre, ese es un 35%, es el cálculo de un promedio de los últimos
10 años, desde que existe, o 12 años, desde que existe el SGP. El SGP, bueno, existe desde el año 2002 realmente. Entonces serían pues 14 años o 16 años. Establecimos un promedio y esto es discutible, y habrá que discutir con la Hacienda si es 35, si es 36, si es 33, pero establecimos un dato que parecía razonable, que ni iba tan alto como era en el 2002, 40 o más del 40%, ni tan bajo como es hoy, 26.2%. Pero hay tiempo para el debate sobre si ese piso debe ser 35, un poco más alto o un poco más bajo. Pero sí es necesario, exacto, esta es la gráfica que yo, sí, realmente en el texto original, nosotros en mi oficina hicimos el cálculo de cuánto significó en cada año de esos, y en su momento más alto es 40.5%, es en el año 2003, 40.5% es el Sistema General de Participaciones de los Ingresos Corrientes de la Nación, y llegó a su mínimo total del 26.2, su mínimo histórico en el año 2018. Pero entonces hay unos valores promedios, especialmente en los años 2012, 2013, donde están en el orden del 35%, y por eso estamos proponiendo esa cifra del 35%. Como les digo, esa es una estimación de lo que puede ser razonable para financiar, repito, educación. Acuérdense que ahora, con todo lo de jornada única, vamos a tener que aumentar el número de maestros para poder cubrir las mayores horas de educación con la jornada única. Pasaremos de 5 horas y media a 7 y media, 8 horas. Vamos a tener que aumentar la planta de maestros, además de las inversiones en nuevas aulas, y por lo tanto sí es razonable que no tengamos que estar tomando dinero de otras partes para poder cubrir los maestros, y lo mismo para las otras inversiones que son prioritarias que se hacen en el Sistema General de Participaciones. Por eso, yo les propondría que hiciéramos el esfuerzo de tener este proyecto aprobado en esta comisión, después en la plenaria y después en la Cámara, en esta primera, digamos, semestre legislativo, para que la discusión más detallada sobre exactamente las cifras del Sistema General de Participaciones se hagan en la legislatura que empieza el 20 de julio con el nuevo gobierno. Pero si nosotros no empezamos a hacer desde ahora estas modificaciones, no vamos a tener dificultades para que los presupuestos del futuro tengan una inversión en estas áreas prioritarias que correspondan a los niveles que se necesita el país. Diría finalmente que hay una discusión sobre descentralización también en medio de todo. Cuando estamos poniendo un piso del 35%, estamos también estableciendo unos criterios básicos de lo que debe ser la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la nación. Entonces no solamente podría aún, en un momento determinado, hacer que el Sistema General de Participaciones tuviera otros usos adicionales, si tiene dinero adicional, en la lógica de la descentralización de los recursos públicos. Yo diría entonces que el proyecto es un proyecto que busca establecer primero una corrección a un sistema que está en descenso. Segundo, hacerlo en la Constitución y no solamente en la ley, para evitarnos los problemas que nos generó la ley, que durante una transición mantuvo los recursos por el orden de 30 al 32%, pero que en el último año, al pasar el periodo de transición, lo llevó al piso más bajo que hasta ahora ha tenido el sistema general, con sus consecuencias en la desfinanciación del pago de los salarios de los maestros. Y en tercer lugar, que al tenerlo vivo y en este semestre aprobado en los 4 debates que requiere una reforma constitucional, le demos la oportunidad a la segunda legislatura en que se tiene que discutir un proyecto de acto legislativo para que se fijen exactamente con precisión los datos en un consenso que hay que establecer con el gobierno nacional. Esos son los argumentos que quiero presentar ante ustedes para pedir el apoyo a la
decisión del ponente, el presidente de esta comisión, el doctor Roosevelt Rodríguez, y lograr que, haciendo un esfuerzo grande, lo aprobemos en Senado lo más rápido posible y lo acompañemos en Cámara de Representantes para tenerlo como nuevo acto legislativo en primer debate, en primera ronda, en primera vuelta, antes del 20 de junio del presente año. Muchas gracias. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Siga, por favor, doctor Enrique. Sí, muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Muy brevemente. Infortunadamente, senador Antonio Navarro, este proyecto que ya lo habíamos discutido y lo habíamos aprobado en la anterior oportunidad, no alcanzó a hacer tránsito en los 4 debates reglamentarios de la primera vuelta. Por eso es que se ha vuelto a presentar, pero ojalá y yo anunciando mi voto afirmativo, senador Navarro, y después de haber escuchado las explicaciones muy claras de parte del ponente y de parte de uno de los autores del proyecto, me parece que es más que conveniente. Lo que desafortunadamente hoy estamos asistiendo es que cada vez los recursos que se transfieren son insuficientes, no solamente en el tema de educación, salud, que por ser las necesidades que hay que atender con mayor prioridad, pues eso no quiere decir que haya otras necesidades que también podríamos atender. Yo recomendaría leer cuidadosamente un estudio que ha hecho la Contraloría General de la República sobre este tema. Allí se ve no solamente la necesidad de hacer esta reforma, porque desafortunadamente hoy todo el incremento que nominalmente se podría ver, pues prácticamente por el tema de la inflación vemos que vamos para atrás en vez de seguir avanzando. Pero yo sí creo que hay que pensar en una reforma integral al sistema general de participaciones. Señor presidente, yo no veo cómo hoy esas brechas tan grandes que existen entre las diferentes regiones, por ejemplo, del país, lo que decíamos en el debate pasado, cómo pudiéramos nosotros ir al menos acercándonos o cerrando esas innumerables brechas con lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en la costa pacífica nariñense, Tumaco, en el Catatumbo, presidente Serpa, muy grave, y que cada vez vemos que estamos en deuda, el Estado está en deuda de realizar innumerables obras en la costa pacífica. El 98% de algunos municipios no tienen agua potable, por Dios, 98%, es decir, que no hay agua potable casi para nadie. Pues lo mismo en los acueductos, alcantarillados, en fin. Yo diría que como está previsto hoy la distribución de esos recursos, como está en la Constitución, nunca nosotros vamos a ir a poder solucionar estos problemas. Yo creo que allí va a ser necesario, y vuelvo y repito, y ojalá el nuevo Congreso de la República evalúe bien estos temas, una asignación diferencial, no solamente para estos sectores, sino para las mismas regiones. No veo, senador Baena, cómo esas regiones tan marginadas y tan pobres como las que tenemos en el Putumayo, en el Chocó, en el departamento de Nariño, en la Guajira, pudieran llegar a solucionar todas esas necesidades que hoy tienen, cuando los recursos cada vez son más escasos. Lo que está pasando hoy con los recursos de la alimentación, departamentos que hasta septiembre, octubre alcanzan los recursos, y de allí para el resto del año pues no son insuficientes. Cada vez el Estado se descarga de las obligaciones que tiene y se las está dejando a las entidades territoriales. Los departamentos, los municipios hoy no tienen los recursos suficientes para sufragar estas necesidades básicas. Ahí tenemos que mirar varios temas, el tema de los subsidios en esas grandes reformas que tenemos que hacer. Sí, los subsidios son necesarios, pero ¿a dónde están llegando? Yo creo que tenemos que darle
prioridad a las necesidades. Si es necesario mantener esa política de subsidio, pues que lleguen a los más pobres, a los más necesitados, a las regiones con más falencias, pero no en la manera como hoy se están asignando de esos recursos, llegándole a las personas que muchas veces ni siquiera lo necesitan. De tal manera que me parece que este es un buen inicio, este proyecto muy importante, que ojalá alcanzáramos a darle los debates reglamentarios de esta primera vuelta, y que a partir de julio pues se pueda abordar con mayor profundidad el estudio de estos temas. Muchas gracias, señor presidente. Se va a cerrar la discusión, queda cerrada. Con alegría anuncio mi voto afirmativo. Señor secretario, abre el registro. Honorables senadores, pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe del proyecto de acto legislativo, por medio del cual se modifica el sistema general de participaciones. Han votado 4 senadores. El mío oral. 8, 9, 10. Votos afirmativos de manera oral, el senador Roosevelt Rodríguez y el senador Horacio Serpa, la mesa directiva. A ver, señores asistentes, ayúdenos para ver qué senadores faltan por votar. Falta un senador por votar, de los presentes. El senador Barón está acercándose a su curul para votar. Senador Alexander, ¿cómo vota su señoría mientras tratamos de surtir esa falla electrónica? ¿Vota sí? Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Todos los senadores miembros de la comisión primera presentes han votado. Queda cerrada, por favor anuncie el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 0. Se somete a votación el articulado del proyecto de acto legislativo. Se trata de un proyecto que solamente tiene 2 artículos. En el texto del pliego de modificaciones. Más el pliego de modificaciones, en el texto del pliego de modificaciones. Se abre la discusión, sigue la discusión, se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera del Senado el texto del proyecto. Abra el registro, señor secretario. Honorables senadores, pueden votar. El senador Roosevelt vota sí, igualmente el senador Horacio Serpa vota sí. El senador Alexander López se surtió la falla electrónica, ¿o? Senador Alexander López vota sí. Falta un senador por votar. Senador Barón, que ya está entrando. Llámame al senador Barón. ¿Qué hubo? ¿Ahí dónde? Ahora preguntamos si quieren que... Quiere la Comisión Primera que esta reforma constitucional se convierta en acto legislativo. Señor presidente, los senadores
presentes, miembros de la comisión primera, ya han votado todos. Puede cerrar la votación si lo considera pertinente. Por favor, señor secretario, anuncie el resultado. Señor presidente, el articulado ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 0. ¿Quiere...? No, primero el título. Título del proyecto. Título, por medio del cual se modifica el inciso primero del artículo 356 de la Constitución Política, Sistema General de Participación. ¿Está leído el título, señor presidente? ¿Quiere...? Se somete a votación el título, anuncio que va a cerrarse el título junto con la pregunta de si quiere la comisión que este proyecto se convierta en acto legislativo. Se va a cerrar la discusión, queda cerrada, la aprueba la comisión. Por favor. Puedan votar, honorables senadores. El senador Germán Barón Cotrino vota el título de la pregunta que sí. De igual manera el senador Rulbel Rodríguez y el senador Horacio Serpa. Pueden seguir votando, honorables senadores. Falta un senador por votar. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. El senador Alexander López vota que sí. Señor presidente, queda cerrada la votación. Anuncie el resultado. Señor presidente, el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 0. Se designa como ponente para el segundo debate en el Senado de la República al honorable senador Rulbel Rodríguez. 8 días de plazo. Señor presidente, asuma su curul. Señor presidente titular, continuaríamos con el proyecto de ley 182, pero su señoría, el senador Navarro, está pidiendo el uso de la palabra. Su señoría dispone. Tiene el uso de la palabra el doctor Navarro. Gracias, presidente. Gracias a los miembros de la comisión. Yo creo que no hay dificultad para hacer una cosa similar a la de hoy en el Senado en 8 días. Pero necesitamos que ustedes nos ayuden con los miembros de Cámara, amigos de ustedes, porque ahí es donde podríamos tener dificultades para no cumplir con la fecha del 20 de junio. Muchísimas gracias. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto es el proyecto de ley número 182 del 2017, Senado, por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación. Se establecen las condiciones para su conversión en región, entidad territorial, y se dictan otras disposiciones en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política. Al respecto, me permito informarle, señor presidente, que en sesión pasada se dio lectura a la proposición con que termina el informe, se abrió el debate general, se presentaron varias posiciones y al final su señoría como presidente designó una comisión accidental integrada por el honorable senador Juan Manuel Galán, coordinador de este proyecto, Eduardo Enrique Maya, Claudia López Hernández, Doris Clemencia Vega Quirós, Germán Barón Cotrino, Armando Benedetti Villaneda, Paloma Valencia Lacerna, Alexander López Maya y Carlos Alberto Baena López, para que estudiaran las inquietudes formuladas en la comisión. Al respecto, esta comisión presentó un informe a la comisión y está el senador Juan Manuel Galán, que es el coordinador, el ponente y coordinador de esta comisión accidental. Doctor Galán, tiene el uso de la palabra para que nos informe a propósito del resultado de la subcomisión que fue designada. Muchas gracias, señor presidente. Elaboramos bajo instrucción suya un informe de la comisión accidental que se reunió para mirar las modificaciones al texto, las inquietudes que se han presentado en el debate la semana anterior,
se hicieron unas correcciones de forma, de numeración, de redacción, y en el informe de la subcomisión hay un cuadro ilustrativo, comparativo, de el texto que fue presentado para primer debate y el texto propuesto por la subcomisión, con las modificaciones muy puntuales que hicimos. Por ejemplo, en el artículo 4 se reemplaza al final del primer parágrafo: con tal fin, la región de administración y de planificación podrá cumplir las siguientes funciones. Se reemplaza por la región de administración y de planificación tendrá las siguientes funciones, para que sea más claro y más específico. También se agrega un parágrafo 16 que dice lo siguiente: prestar el apoyo necesario para la presentación y desarrollo de proyectos a nivel subregional y a nivel de las áreas metropolitanas, con el fin de articular los procesos de planificación con los de la región. Luego, señor presidente, hay un parágrafo 4 que dice lo siguiente en el artículo 4: en cualquier caso, los proyectos promovidos por la RAP deberán tener un impacto regional que será evaluado y definido por el Consejo Regional Administrativo de Planeación. En el artículo 5, señor presidente, hay dos parágrafos que se agregan. El primero dice: las regiones administrativas y de planificación podrán presentar proyectos a los fondos de cofinanciación. Y un segundo parágrafo que dice lo siguiente: el Gobierno Nacional, por intermedio del DNP, establecerá una política orientada al desarrollo de proyectos que permitan la cofinanciación multisectorial de las regiones administrativas y de planificación. Hay un artículo 7, señor presidente, que se refiere al comité asesor, la creación del comité asesor con la descripción de su razón de ser, de sus componentes, de sus integrantes y de sus funciones. Se hacen unas correcciones de numeración, como le había mencionado en el articulado, presidente. Hay un parágrafo 3 que se agrega en el artículo 9, que dice lo siguiente: en cualquier caso, las políticas, planes, programas y proyectos promovidos por la red deberán tener un impacto regional que será evaluado y definido por los órganos de administración. Esos órganos de administración se describe a continuación en el artículo 10, cómo están definidos, qué funciones tienen, qué naturaleza, cómo se deben articular y sobre todo la relación que tienen con los gobiernos departamentales y la evaluación del impacto regional que estos tengan. El artículo 12 sobre gobernador regional, ya hablando y entrando en materia en la red, las regiones de entidad territorial, que era lo que causaba inquietud, que causaba controversia, fue eliminado. El artículo 13 también fue eliminado, que se refiere a las atribuciones de los gobernadores regionales. Se hace la corrección respectiva en la numeración del articulado, y esos son, señor presidente, los cambios contemplados en este informe de la subcomisión. El viernes tuve la oportunidad de estar allá en su ciudad, Cali, reunido con todos los gerentes de las regiones administrativas de planificación a nivel nacional que ya están constituidas, y con ellos tuvimos una sesión muy enriquecedora de intercambio de ideas para este texto que viene a ser presentado en la subcomisión que hoy rinde informe ante la comisión primera, señor presidente. Entonces, si usted lo tiene... ¿Por qué no me invitó, doctor Galán? No, usted está invitado permanentemente, presidente, imagínese, usted es el anfitrión allá en el Valle. Bueno, entonces estamos listos, señor presidente, para considerar la ponencia. El articulado. Está en discusión la proposición con que termina el informe de ponencia. Secretario, por favor, corríjame si estoy equivocado. Sí, señor presidente, solo que habría que corregirle algo a la proposición, senador ponente, que decía que la proposición en el texto del proyecto original habría que cambiarla diciendo en el texto del informe de la comisión accidental. Vamos para que la firme. En consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, con la aclaración que acaba de hacer el señor secretario. Sigue la discusión.
Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia López. Gracias, presidente. Pues yo quisiera celebrar que, como lo acordamos aquí, la subcomisión hizo un muy buen ejercicio para sacar este proyecto adelante, que sin duda es importante. Este tema del desarrollo y la organización, territorial de Colombia ha sido un tema que se nos ha quedado pendiente de desarrollo de la Constitución del 91 y que cada vez clama más urgencia para poder gobernar mucho mejor a Colombia. Quisiera agradecerle primero a todos los miembros de la subcomisión y a los autores de la iniciativa, que acogieron todas las propuestas que habíamos presentado. Como ya lo ha explicado el senador Galán, primero para que no haya una duplicidad de funciones, para que no simplemente sigamos creando territoriales o organismos de alcance territorial, pero que se superponen los unos con los otros sin saber exactamente quién está a cargo de qué. Aquí hemos hecho un acuerdo para que quede con precisión qué es lo que van a hacer estas regiones, que no está a cargo ni de los municipios, ni de las gobernaciones, ni del gobierno nacional. Además de las funciones que, como es apenas lógico, pueden, digamos, postular, asesorar, formular proyectos, pueden postular esos proyectos a diferentes fondos de cofinanciación, pero esos proyectos tienen que ser de alcance regional, porque no se trata ahora aquí pues que a través de la región empiecen a competir en hacer escuelitas en municipios y pequeños tramos de acueducto en una vereda, porque si se trata de entrar a competir con los municipios, pues no tendría sentido crear las regiones. Es justamente para que hagan proyectos de escala regional. La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, de tal tramo en adelante, grandes proyectos, macroproyectos de orden ambiental en una región, etcétera. Lo otro que hemos hecho en buena hora, creo yo, es eliminar esa burocracia nueva que se creaba sin sentido, la del nuevo gobernador regional, la nueva asamblea, y dejar más bien a que la ley precise qué órganos administrativos tendrán esas regiones y en cabeza de qué otros órganos departamentales quedará, que me parece que es sensato. Y se fortalece más bien como un organismo técnico que pueda formular proyectos, que pueda formular políticas, que pueda tramitar recursos de ese alcance. De manera que, pues, mil gracias por acoger nuestras propuestas. Yo creo que es un buen balance para no repetir lo que existe, para dar valor realmente agregado a esa escala de ordenamiento y gestión regional. Y por supuesto nosotros vamos a votar favorablemente el informe que la subcomisión ha radicado. Continúa la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia, con la aclaración hecha por el señor secretario. Sigue la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Tiene el uso de la palabra la doctora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Pues ahí estuvimos en la comisión y creo pues que se avanzó en que por lo menos no hubiera una nueva burocracia. Pero sí me queda la duda de qué es lo que van a hacer estas regiones que no puedan hacer hoy a través de convenios interadministrativos los departamentos. Me parece que el proyecto sigue estando cojo en ese sentido, presidente, sigue siendo un proyecto meramente enunciativo, pues que por lo menos no va a tener esa erogación presupuestal, pero sí plantea una dificultad que quiero poner de presente en esta comisión. Y es que cuando se constituya una entidad territorial, y quiero llamar la atención sobre la configuración del comité que va a decidir si uno se puede hacer o no entidad territorial, pues el comité está mayoritariamente conformado por personas del nivel descentralizado. Entonces, evidentemente, todas se van a poder conformar, y lo segundo es, todas van a poder convertirse en entidades territoriales. Se va a volver un trámite puramente formal. ¿Esto qué significa? Pues que la participación en el presupuesto nacional para los municipios tiende a disminuir, doctor Enríquez Maya, porque si hay más entidades territoriales, pues habrá que repartirlo entre más y no entre menos. Yo creo que esta es una decisión que tiene un impacto sobre los recursos y las entidades descentralizadas, porque estaríamos hablando de que entonces ahora las regiones van a concentrar más. ¿Y eso qué quiere decir?
pues que a las regiones les conviene hacerse de a 2 departamentos, que es la mínima cantidad para hacer una región, y de esa manera van a obtener más recursos. De manera que ni siquiera le da, senador Amin, estabilidad a esas regiones. Lo lógico es que cada vez que vean que uno se constituye entidad territorial, que como quedó es totalmente fácil hacerlo, porque no hay ningún requisito real, entonces se van a ir haciendo de a 2 y reciben el doble del presupuesto en desmedro de la financiación del resto de las entidades territoriales. Yo quisiera oír qué tiene que decir el señor ministro del Interior y de Hacienda sobre el tema, y sobre todo la Federación de Municipios y la Federación de Departamentos, porque yo creo que esto tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas de los entes territoriales, tiene un impacto directo sobre el presupuesto de esas entidades, y yo sí quisiera saber qué está pensando la Federación de Municipios, la de Departamentos, y cómo vamos a regular el tema de que cada 2 departamentos constituyan una nueva región para poder recibir financiación adicional, en desmedro seguramente de los recursos de los municipios. Yo tengo y sigo teniendo esas preocupaciones, señor presidente, y no podía sino anunciarles a esta comisión, porque creo que se trata de temas delicados, que juegan con la financiación de las entidades territoriales, que como todos sabemos hoy no tienen ninguna bonanza, ni mucho menos. No hay plata ni para enfrentar los gastos que tienen ahora, cuando la participación en el presupuesto se divida entre más entidades territoriales. Pues quisiera saber qué está pensando el Ministerio del Interior y qué está pensando el Ministerio de Hacienda al respecto. Y sería bueno, presidente, que nos informe la Federación de Municipios y de Departamentos también cuál es su opinión sobre el proyecto. Gracias, presidente. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto Baena. Presidente, frente a lo que dice la senadora Paloma Valencia, lo que acordamos y que quedó en la ponencia es que no la región como tal no va a ser un ente territorial. No, como tal no. Sí, todo lo que tiene que ver como ente territorial se eliminó. Digamos, sí, esa parte de entidad territorial la eliminamos para evitar esa situación. Digamos, se pueden convertir, pero no queda, ni siquiera está toda esa regulación. Se la dejamos a la ley, y lo otro es que los departamentos pueden aportar voluntariamente para un proyecto regional. Y es algo, digamos, de su propio presupuesto. Y pueden gestionar recursos ante la nación, pero es con sus propios recursos. Entonces eso neutraliza un poco la inquietud, en el sentido de que no va a haber como un paralelismo ni una competencia directa en la distribución de los recursos. Que ese fue el acuerdo al que llegamos para tratar de viabilizar el proyecto y evitar esa duplicidad. Gracias, doctor Baena. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada, secretario, sírvase a abrir el registro. Ya. Pueden votar, honorables senadores, el proyecto de ley orgánica, que está en discusión y la comisión ya decidió que era orgánica. La proposición con que termina el informe de la comisión accidental, que es de ese primer debate al proyecto de ley 182 en el Senado, en el texto del informe de la comisión accidental. Pueden votar, honorables senadores. Aquella pantalla se ve como más sin color. Senadora Claudia López, es tan amable, colabora con su voto. Senador Jaime Amin.
senador José Obdulio, la senadora Paloma, el senador Andrade, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltan 2 senadores por votar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Senador Jaime Amin, senador José Obdulio, senadora Paloma, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Uno, ¿faltan esos dos? ¿Le está votando? Ya. Señor presidente, todos los senadores miembros de la Comisión Primera del Senado ya han votado la proposición con que termina el informe. Si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncia el resultado. La proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 17, por el no 0. El articulado que propone la Comisión Accidental es un articulado que está compuesto por 16 artículos, publicado en la Gaceta 145 del 2018. Y copia de este informe se le hizo llegar a cada uno de los senadores, por lo tanto tienen suficiente conocimiento, se les hizo llegar oportunamente. Está dado el informe respecto al articulado que se propone En el informe de la subcomisión. en el informe de la Comisión Accidental designada por su señoría, que está firmada por el senador Juan Manuel Galán, Eduardo Enríquez, Claudia López, Doris Vega, Germán Barón, Armando Benedetti, Carlos Alberto Baena. En consideración el articulado propuesto en el informe de la comisión, designada para revisar el articulado propuesto en la ponencia inicial. Se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra la doctora Paloma Valencia. Gracias, presidente. No, quería contestarle al senador Baena. El capítulo 2, que arranca en el artículo 8, mi senador, lo que establece es que ahí están las condiciones para volverse entidad territorial. Eso no se suprimió. Y las condiciones son las siguientes: una solicitud formulada por los gobernadores, haber funcionado un año, un concepto previo de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que como digo está integrada mayoritariamente por entes territoriales, la solicitud en el Congreso y el caso de referendo para los departamentos que conforman la región. Eso lo que significa es que es bastante fácil pues sacar la región adelante. Ni siquiera piden la estabilidad de más de un año. Entonces esto sí tiene un impacto sobre la financiación de las entidades territoriales. Estamos hablando que en menos de un año nosotros estaríamos teniendo regiones en todo el país. Pues en máximo, apenas se conformen las primeras, luego un año podrían empezar a dar el trámite. El Centro Democrático votó sí porque consideramos importante el tema regional, pero seguimos teniendo muchas dudas, señor presidente, sobre el desarrollo de los artículos. Y quisiéramos que, si bien se va a votar hoy, se llamara a una audiencia pública para oír las posiciones de los alcaldes de los departamentos y sobre todo, insisto, el concepto del Ministerio de Hacienda y el concepto del Ministerio del Interior sobre el tema. Yo creo que esto no puede seguir avanzando sin que eso esté, señor presidente, y es un tema delicado para la estabilidad fiscal de las entidades territoriales. Sigue la discusión del articulado propuesto. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Alberto Baena. Sí, frente a lo que dice la doctora Paloma, yo entiendo lo que usted menciona, que va a haber, digamos, una nueva realidad de regiones que van a presionar el presupuesto,
De todos modos, en el artículo 8 quedó previsto que tienen que venir aquí al Congreso de la República, que este tema va a pasar por la Comisión de Ordenamiento Territorial, y quedó previsto, y de todos modos, pues el tema central es que es con recursos de los departamentos. O sea, finalmente los departamentos son los que van a entrar a apoyar con sus recursos los proyectos de carácter regional. Tiene el uso de la palabra la doctora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Claro, están financiados por los departamentos hasta tanto sea entidad territorial. Una vez es entidad territorial, la gracia de ser entidad territorial es que usted tiene una participación directa en el presupuesto general de la nación. Entonces, claro, ¿qué es lo que queremos que tengan las regiones? Mi preocupación es, primero, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Van a repartir la participación entre todas las entidades que hay? ¿En qué categoría quedan estas? ¿Entran como departamento? ¿Entran como municipio? Este es un tema muy delicado porque el presupuesto general de la nación tiende a contraerse en los años venideros y entonces lo que puede terminar pasando es que las rentas municipales se vean afectadas, porque entonces se va a dividir entre las entidades territoriales y terminamos teniendo o los departamentos o los municipios con menos plata. Porque plata nueva, ¿de dónde va a salir? Frente a que los departamentos aporten, yo no tengo ningún problema, mi senador. El problema es que como usted es entidad territorial, usted queda participación en el presupuesto general de la nación. Y la pregunta es de dónde sale la plata nueva, de dónde la vamos a sacar, en desmedro de quién, en desmedro de los departamentos, de los municipios, es un nuevo rublo. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia López. Gracias, presidente. No, ese fue un debate que dimos en la subcomisión. A ver si yo entiendo, porque la preocupación de Paloma yo la tengo también, pero yo entiendo que la resolvimos. Miremos bien en detalle el tema. Primero, este tipo, no todos los tipos de entes territoriales. Una cosa son los entes territoriales y otra son, digamos, los organismos de alcance territorial que se pueden crear. Crear la RAP, o que de hecho ya existe, no le da por default el derecho a tener participación en el presupuesto general de la nación. De hecho, hoy no lo tiene. No lo tiene. Aquí igualmente, como puede haber un tránsito de RAP, de región administrativa de planificación, a región territorial, lo que se dice con claridad, doctora Paloma, es que los entes territoriales que la quieran crear la tendrán que financiar, de manera que no vaya a quitarle un peso al presupuesto general de la nación. Si los organismos territoriales que la conforman, si los entes, territoriales que conforman ese organismo territorial, que es la RAP o eventualmente la región territorial, tendrán que financiarla, porque claro, no podemos seguir patrocinando aquí pues que lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta. Muy fácil crear burocracia y entes cuando los que lo crean no tendrían que responder por su financiación. De manera que esa segunda línea quedó allí expresada con claridad. Tercero, se eliminaron toda la creación que había aquí de órganos paralelos, asamblea regional, gobernador regional, etcétera. Se dejó solamente un organismo técnico de representación que puede formular proyectos para presentar ante diferentes, ante los miembros que la conforman los diferentes fondos de cofinanciación. Y se estableció que en caso de que pasen de RAP a región territorial y quieran crear otro tipo de órganos distintos a estos técnicos, tendrán primero que financiarlos de su bolsillo, los entes territoriales que la conformen, y segundo, en ningún caso podrán coincidir con funciones ya asignadas a otros organismos como las asambleas o alcaldías o gobernaciones o consejos. Esas tres maneras, entiendo yo, fue la manera como se resolvió en la comisión, que no ocurra el riesgo que la senadora Paloma está advirtiendo. A mí me parece que así se mitiga ese riesgo, que no creamos burocracia, que no permitimos pues que lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta, que con plata de otro empiecen a crear burocracias inútiles y que no se superpongan funciones que ya están asignadas a otros. De manera que, en mi opinión, con esas tres medidas en la ponencia se está salvaguardando la preocupación que, insisto, yo comparto, ya lo había manifestado así en el primer debate que tuvimos sobre este tema. Pero quiero dejar esa claridad por lo menos de lo que nosotros entendemos.
a ver si lo compartimos aquí, o si hay algo que salvaguardar y precisar lo hacemos, pero la voluntad de la comisión va en ese mismo sentido. Sigue la discusión del articulado propuesto, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, tiene el uso de la palabra el senador Juan Manuel Galán. Sí, presidente, lo que han dicho los colegas es correcto. No hay recursos nuevos adicionales para financiar las regiones administrativas de planificación y menos las regiones como entidad territorial. Se da la posibilidad de que los procesos de integración regional que vienen en curso puedan evolucionar más adelante, después de que alcancen un estado de maduración en su estado RAP, a poder ser región, entidad territorial, pero con recursos de los departamentos, de la región, no recursos adicionales. Lo que sí abre la puerta a este proyecto, que es fundamental, es que las regiones administrativas de planificación puedan gestionar proyectos de fondos que ya existen del orden nacional para el impacto regional y para el desarrollo regional, que es una manera mucho más racional de optimizar el uso de recursos que hoy están desperdiciándose, señor presidente, porque cada departamento quiere tener su aeropuerto, cada departamento quiere tener su infraestructura, quiere tener todo. Esto abre la puerta hacia un desarrollo mucho más lógico, más eficiente, más coherente, más armónico, donde haya megaproyectos más significativos de impacto regional, señor presidente. Entonces, pues yo creo que podemos seguir evolucionando en incluirle cambios a la ponencia, pero pues la ponencia ya se rindió, ya tuvimos la subcomisión se reunió, la senadora Paloma Valencia fue miembro de la comisión, ahí tuvimos el espacio pues para mirar todas estas inquietudes. Entonces, inquietudes adicionales, pues yo creo que se pueden seguir madurando para la evolución del trámite de este proyecto, presidente, pero yo sí creo que hay un gran interés de los departamentos, los 32 gobernadores están respaldando este proyecto, la Federación de Gobernadores la está respaldando, la bancada de esas regiones parlamentaria también, más de 50 congresistas firmamos como coautores de este proyecto. Entonces, presidente, yo creo que es hora de avanzar. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Senadora Claudia, mire, senador Galán, senador Baena, el artículo 287 de la Constitución Política, que define qué es una entidad territorial, lo que dice es, una entidad territorial puede gobernarse por autoridades propias, puede ejercer las competencias que la ley le dé, administrar los recursos, imponer los nuevos tributos. 3, 4, participar en las rentas nacionales. Entonces lo que les quiero decir es, una vez uno crea una entidad territorial, esa entidad territorial tiene derecho a participar en las rentas nacionales. Bueno, es que eso lo dice la Constitución, senadora Claudia. Puede que no sea la intención del proyecto, pero esa es una realidad porque la Constitución le da derecho a participar. Entonces, cuando usted crea el derecho, la pregunta que inmediatamente nos tenemos que hacer es de dónde van a salir esas rentas. Yo por eso insisto, y no es que lo vayamos a parar ahorita, lo podemos hablar en el Senado, pero sí es muy importante oír al ministro de Hacienda y al ministro del Interior. Porque aquí se crea el derecho a participar en las rentas nacionales. No es si al proyecto le gusta, si le parece conveniente, no. Una vez se cree la nueva entidad territorial, esa entidad territorial tiene derecho a participar en las rentas nacionales. Porque así lo establece la Constitución. Entonces el proyecto puede decir, no señor, se van a financiar solamente por sus recursos. No señor, porque esta ley está subordinada a la Constitución Política. Y la Constitución Política dice, las entidades territoriales, de eso se trata, ser entidad territorial, tener derecho a participar en las rentas nacionales. Entonces yo simplemente le dejo esa inquietud porque fue el mismo tema que traté de transmitir en la comisión y creo que es un tema que no es menor y que sí requiere el concepto previo del Ministerio de Hacienda. Sigue la discusión, me ha pedido el uso de la palabra el señor gobernador, el doctor Eduardo Verano. 5 minutos para avanzar como lo propone el doctor Benedetto. Mil gracias.
Realmente le queremos dar las gracias a la honorable comisión de senadores de la Comisión Primera por el tiempo que le han dedicado a esto y la oportunidad que nos han dado de presentar argumentos, de discutir, de analizar. De lo que se trata, según lo discutimos en la Constituyente, es que las regiones deben apoderarse de su propio desarrollo económico y social. Después tendremos la oportunidad de hacer los diseños, pero hoy creo que la mayor oportunidad es de que un tema, como lo dijo la doctora Claudia, que ha estado pendiente durante 25 años y que no se le ha dado el debido debate, tenga hoy la oportunidad, gracias a ustedes, de tener la oportunidad de tener el debate de qué país queremos organizar, qué clase de Estado queremos tener, y esa es la organización que estamos montando hacia el futuro. Es un tema pendiente, o sea que es de rigor, creo yo, que nosotros asumamos esto con la más absoluta responsabilidad. Hoy tenemos una concentración de funciones en la organización territorial nación, y precisamente lo que queremos es reorganizar esa manera de distribuir las funciones para poder tener recursos y competencias más adaptados a lo que es el país. Nosotros tuvimos la oportunidad, doctora Paloma, de entregarle a todos los asesores y a los senadores un libro que hace algunos años tuvimos la oportunidad de avanzar, de escribir sobre región y Estado, donde se discutía y se analizaba de manera muy especial cómo nosotros tuvimos la oportunidad de entender que existen más funcionarios en cada uno de los departamentos que son adscritos a la entidad territorial nación que las propias entidades territoriales departamentales. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, con todas sus agencias, de Inderena, la anterior Inderena, el ICA, el Corpoic, etcétera, etcétera, tienen más funcionarios en nuestro departamento que nuestra Secretaría de Agricultura. Son más los funcionarios que tiene el Ministerio del Interior a través de sus proyectos y sus programas en nuestro departamento que nuestra propia gobernación. Entonces todo ese Estado, doctora Claudia, es el que se tiene que reordenar y repensar para que sea más eficaz, más eficiente. Eso es lo que estamos buscando nosotros desde las gobernaciones. No tenemos seguramente de reacomodar las cifras de los funcionarios que hoy tiene la nación. Ahí encontraríamos verdaderamente una fuente de recursos inagotable para poder financiar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las regiones de una manera mucho más poderosa y mucho más ordenada. Entonces sí hay espacios. Lo que nosotros tenemos en este momento, no estamos pidiendo que haya los recursos porque sabemos que tiene que haber una ley que otorgue, una ley orgánica que otorgue recursos y que esa no será la discusión en el día de hoy. Hoy abrimos apenas el espacio para poder discutir con el gobierno nacional cómo podría ser reordenado el Estado, reorganizado el Estado sobre la base de regiones más fuertes, más poderosas. Hoy tenemos un Estado que maneja el 85% de los recursos del Estado lo maneja la nación directamente y el 15% lo manejan todas las entidades territoriales existentes. Entonces, ¿dónde está concentrado el Estado? ¿Cuál es la eficacia y la eficiencia? Deberíamos tener entonces unos niveles territoriales más fuertes, más sólidos. Ese es el avance que estaríamos haciendo de aprobar ustedes hoy, o como esperamos lo hagan, este proyecto de ley para que haga curso y se haga el debate en los escenarios naturales de la democracia como es nuestro Senado y nuestra Cámara de Representantes. Mil gracias, señores senadores, por este tiempo que nos han dedicado, se los agradecemos en el alma. Gracias, doctor Verano. Tiene el uso de la palabra la doctora Claudia López. No, simplemente conversaba aquí con la senadora Paloma. Yo creo que como está redactado el debate se mitigan esas preocupaciones, como está redactada la ponencia que radicamos. No, porque obviamente la Constitución, como es la Constitución, tiene un artículo general. Evidentemente las entidades territoriales podrán postular, podrán tener recursos. Lo que hace la ley justamente es limitar y precisar cómo. Y en este caso estamos diciendo con claridad que por derecho, simplemente por existir, no pueden tener ni burocracia, ni órganos políticos propios, ni acceder a recursos de la nación para cualquier cosa. Estamos quitando todos esos órganos políticos
precisando algunos órganos técnicos, diciendo a qué tipo de recursos pueden postular proyectos y qué tipo de proyectos pueden formular para que no se crucen con otros. Sin embargo, si la preocupación es, como me lo señala la senadora Paloma, que tal vez son demasiado flexibles, creo que en eso ella tiene un punto importante. Las condiciones que estamos poniendo para pasar de RAP a región territorial tal vez son demasiado flexibles, casi que todos van a terminar allá porque es cuestión de que entre ellos mismos en un año se pongan de acuerdo. De repente sí, tendríamos que discutir la conveniencia de que eso sea tan fácil o que tenga otro tipo de condiciones. Me parece que esa es otra discusión y que es relevante y que la podemos dar de cara a plenaria si se presenta una propuesta, digamos, que plantee el tema en esos términos. Sigue la discusión del articulado sugerido o propuesto mejor por la comisión accidental. Sigue la discusión. Tiene uso de la palabra la senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. No, yo le decía a la senadora Claudia, es que el tema de cuando una RAP se vuelve entidad territorial es fundamental. Y mi crítica es al mecanismo mediante el cual usted se convierte, que es bastante simple, entre otras porque el comité me parece que está desequilibrado. Tiene una clara mayoría de entidades descentralizadas y territoriales, que por supuesto va a dar el visto bueno inmediatamente. ¿Y cuál es el problema, señor presidente? Que es que la Constitución no dice las entidades territoriales si quieren, si la ley decide pueden participar en las rentas nacionales. No, la Constitución es clara, dice, las entidades territoriales, doctora Claudia, tienen derecho, la palabra que usa la Constitución es tener derecho a participar en las rentas nacionales. Entonces, como es muy claro que la ley no puede deshacer lo que la Constitución dice, una vez usted crea una entidad territorial, esa entidad territorial, le guste a esta comisión o no, tiene derecho a la participación en las rentas nacionales. ¿Qué es lo que yo sugiero? Y me parece que ese es un camino, y así tiene que ser. ¿Quién va a decir que no? Lo que pasa es que volverse entidad territorial debería tener un camino mucho más difícil y unas pruebas, gobernador, no de duración de un año. Porque es que la razón por la cual no ha habido regiones en el país, y esto es muy claro, es porque cuando se constituyen las regiones, senador Motoa, empiezan a aparecer las identidades regionales. Y el país no está exento de una que su territorio se desintegre, que las regiones vayan cogiendo tanta fuerza que decidan buscar separatismos, que fue el fenómeno que ha habido muchos países que optaron por los modelos regionales. Entonces, si usted crea la región y es facilísimo volverse entidad territorial y empieza a financiarse y empieza a adquirir créditos, lo que empieza a pasar, como pasó en España, de donde se copió este modelo en la Constitución del 91, es que los fenómenos separatistas arrancan a aparecer. Entonces yo le pido a esta comisión tener mucho cuidado con eso, porque claro, eso no va a pasar mañana, pero pasa dentro de 10 o 15 años. Entonces, yo creo que la responsabilidad es medir todos los riesgos que implica el sistema de regionalización. Yo soy muy amiga de la descentralización, me encantan las regiones, pero me preocuparía mucho que el territorio nacional terminara desintegrándose y con unos problemas de separatismo que no son ajenos. Recordemos que durante muchos debates vuelve a aparecer la idea de independencia de ciertas regiones en el país. Entonces mi llamado es a que miremos muy bien en qué condiciones y bajo qué condiciones se puede crear una entidad territorial, que no vaya a ser esta comisión después responsable dentro de 10 y 15 años cuando empiecen los procesos separatistas en el país. Yo simplemente quería llamar la atención sobre un tema muy delicado de la experiencia, senador Serpa, de donde se copió este modelo. Este modelo de la Constitución Política del 91 viene copiado exactamente del modelo español. Y el modelo español hoy tiene el problema de Cataluña, el problema del País Vasco y
Problemas como por ejemplo el de la provincia valenciana, que si bien está muy bien, también ha empezado a dar señales de querer entrar en fenómenos de separatismo. Que no le vaya a pasar con este proceso a Colombia un fenómeno parecido. Simplemente, mi senador Baena, alertar sobre ese tema y la dificultad, que yo entiendo que la senadora Claudia dice, no señor, es que no van a participar de rentas nacionales. No, es que la ley no puede darle menos derechos de los que la Constitución le da. Puede la ley futuramente decir, podrán participar de manera muy chiquita, pero la realidad es que con una tutela o con cualquier acción tienen el derecho a participar en las rentas nacionales. Y participar en las rentas nacionales significa que la plata va a tener que salir de alguna parte. ¿De dónde? Por eso yo sí, presidente, a pesar de que acompañamos este proyecto, quisiera que hubiera un concepto del Ministerio de Hacienda sobre esta materia y que ojalá en Cámara se citara a la audiencia pública para que podamos conocer la posición de los municipios y de los departamentos, porque yo entiendo el interés de los departamentos, pero no sé si han visto el problema que esto puede generar en el futuro en la financiación de las entidades territoriales. Gracias, presidente. Sigue la discusión del articulado propuesto por la Comisión Accidental. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Secretario, ahora el registro. Pueden votar, honorables senadores, el articulado formulado por la Comisión Accidental. La Secretaría se permite dejar claridad que las proposiciones dejadas en la sesión pasada por la honorable senadora, 5 proposiciones por la honorable senadora Claudia López, quedan como constancias, ya que en el informe de la Comisión Accidental fueron acogidas, según nos ha informado la misma senadora Claudia López. Pueden votar, honorables senadores. Aló. Sí, estoy en sesión, mi amor. Ok, listo, mi amor. Cuídate, pues, chao. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Falta un senador por votar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar. El senador Barón está acercándose a su curul para votar. ¿Qué dice Andrade? Que no. ¿Ah? Que ya no, que ya... Secretario, cierre la votación y anuncia el resultado. Señor presidente, el articulado formulado por la Comisión Accidental, compuesto por 16 artículos, ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 16, por el no 0. Título, señor secretario. Título, por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación. Se establecen las condiciones para su conversión en región, entidad territorial y se dictan otras disposiciones en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política. Está leído el título de la ley orgánica, señor presidente. ¿Y la pregunta? Y la pregunta también se lo hace. En consideración el título leído y la pregunta de si esta comisión quiere que este proyecto se convierta en ley de la República. Sigue la discusión, tiene el uso de la palabra el senador Jaime Amín. Gracias, presidente, muchas gracias. Yo creo que vale la pena darle, por supuesto, un voto de confianza a este proyecto, pero al igual que la senadora Valencia, en la sesión anterior, antes de la presentación del informe final, tuvimos algunos
algunas observaciones, la mayoría de ellas fueron recogidas, sobre todo en lo que tiene que ver con burocracia y derroche, pero digamos, para que esto pueda tener un mejor propósito, además un propósito colectivo de partidos, yo estimo que es muy importante que esta comisión, tan pronto apruebe el texto y el articulado final del proyecto y pase a plenaria, aprovechando además que está el señor presidente aquí del Senado, se pueda desde ahora aprobar una proposición que presentaríamos al menos en la bancada del Centro Democrático y abierta a que los demás partidos puedan suscribirla, en el sentido de escuchar en la plenaria y antes de que se vote en segundo debate algunos funcionarios que han sido recurrentemente nombrados en esta discusión. Me refiero al ministro de Hacienda y me refiero, como no, también al ministro del Interior, para solamente hablar de dos altos funcionarios que valdría la pena, por la trascendencia de este proyecto, doctor Serpa, que sean escuchados. Esto sin plata es igual a nada. Como decían en el pueblo, esto es como tener la mamá pero muerta. O sea, honestamente yo creo que este proyecto bien vale la pena seguirlo discutiendo, seguirlo alimentando y seguirle entregando certidumbres. Porque finalmente todo digamos, la discusión se estrecha cuando los recursos hay que buscarlos y hay que aterrizarlos. Y eso es lo que busca la descentralización. Ponerle más dientes a ella significa que las regiones puedan tener y obtener más recursos. Entonces yo sí estimo, señor presidente, si usted lo tiene a bien, tan pronto votemos el informe con el que termina ponencia, con lo cual se le da traslado ya a la plenaria, presentar con la venia de los compañeros una proposición que radicaremos para escuchar allí mismo en la plenaria al alto gobierno que, bueno, hizo mutis por el foro en este proyecto que tiene importancia, no tiene importancia hoy, va a tener importancia en lo sucesivo, en los próximos lustros o décadas, en la medida en que, como bien lo anotó la senadora Paloma Valencia, esto tiene un origen común también en la Constitución Española del 78 con el tema de la autonomía regional, pero miren lo que está pasando hoy, 30 o 40 años después en España con esas autonomías regionales. Entonces, seamos un poco previsivos, nada le quita fuerza, al contrario le otorga mayor fuerza al proyecto el que el gobierno también en las instancias correspondientes, sobre todo en las instancias económicas, le pueda dar mayor certeza al voto de cada una de las bancadas que estamos entregándole un visto bueno a este proyecto el día de hoy. Entonces, con esa consideración, señor presidente, puede seguir con la votación, vamos a votarlo afirmativamente y a renglón seguido le solicitaría poner en consideración la proposición para que voy a radicar en los minutos subsiguientes. Muchas gracias, señor presidente. Sigue la discusión del título leído y la pregunta de si quiere esta comisión que este proyecto se convierta en ley de la República. Tiene el uso de la palabra el doctor Roberto Gerlain. Gracias, presidente. Yo quiero dejar una modesta constancia sobre la necesidad de que en la costa atlántica las regiones se consoliden y se financien. ¿Qué le digo, señor presidente? Aquí hay preocupación, en lo que escuchaba, aquí hay preocupación porque las regiones pueden sustraerle recursos al patrimonio nacional. Y yo pienso que de eso es que se trata, exactamente de eso. El problema es que en este régimen presidencial colombiano, tan fuerte, tan sumamente fuerte, donde los ministros y los directores de entidades descentralizadas del Estado manejan el 85% de los recursos de la nación y solo el 15%
queda para las entidades territoriales. Por supuesto, yo con el mayor gusto me sumo a cualquier deliberación sobre este asunto, pero lo que yo quisiera que las gentes de Colombia entendieran, y por supuesto el senador Gerlain, es que en la calle estamos reclamando que los recursos nacionales pasen del arca de la nación a las arcas de los entes territoriales. Fíjense, hay una constancia, o una constante mejor, una constante en el manejo de los presupuestos que obliga a las entidades territoriales a vivir en Bogotá. Los gobernadores, los alcaldes, no sé, un gobernador amigo mío personal, porque él es amigo de otros en otras latitudes, un gobernador aquí viendo a ver cómo consigue que el ministro de Hacienda, en su sabiduría, en su deseo, en su omnipotencia, resuelva cómo van a ser las finanzas del Atlántico, del Magdalena, o de Nariño, o de Cundinamarca. El ministro de Hacienda resuelva cómo deben manejarse las platas en la región. Mañana nos percataremos que el primer candidato a participar en el fenómeno de las regiones es la región del Atlántico, esa es la que estamos hoy eventualmente proponiendo. Pero el gobierno central, de pronto el jefe del Estado, sin duda el ministro de Hacienda, todos ellos van a ser coordinadores de la oposición silenciosa y eficaz. No vamos a encontrar ministro que mire con simpatía un proyecto como el que estamos discutiendo. Todo lo que sea descentralización administrativa en Colombia es anatema. Y nosotros debemos ver el día que nos toca analizar el proyecto que vamos a encontrar el contradictor en el Ministerio de Hacienda. He escuchado también una tesis de que de pronto nos demoramos 12, 15, 20 años en hacer efectivo la financiación de las regiones. Yo le diría a mi directa amiga, la senadora Paloma, que eso de que en 15 o 20 años financiemos la región, me recuerdo una frase que no, ¿qué fue entonces lo que usted dijo? Había que tener cuidado que en 15 o 20 años no hubiera problemas de separatismo. No, eso fue la segunda tanda. En la primera habló de que yo sé que esto se demorará 10 o 15 años. Y sabe una cosa, no, aquí no hay separatismo, aquí no hay separatismo, aquí lo que hay es necesidades. Yo no me imagino al departamento de Sucre enarbolando la bandera separatista, o La Guajira, o Nariño, no. Entonces yo lo que le quería recordar era la frase de Keynes, cuando le dijeron que su proyecto para organizar la economía mundial iba a demorar 30 años. Esto dijo, no, eso no puede ser así, porque en 30 años todos estaremos muertos. La frase de Keynes, y sabía de eso más que nosotros. Y entonces yo sí aspiro que si las regiones se convierten en una realidad, en 5 años las tengamos funcionando con las velas desplegadas.
con la presencia de unos funcionarios que se preocupen más de la región que del Estado-Nación. Veo que el presidente es quien tiene la obligación de ocuparse, preocuparse y distinguirse en lo relativo a los bienes nacionales y a las rentas nacionales. Pero a mí sí me gustaría, lo digo con sinceridad, que el vigor de las entidades regionales se fortaleciera para que no tuviéramos que ver eso, ese tristísimo viacrucis que le toca a los gobernadores y a los alcaldes para alcanzar una financiación de los problemas de sus circunscripciones. Yo lo felicito, señor gobernador. Usted lleva años lidiando esta tesis. Usted lleva años hablándonos de la región. Usted está pendiente de este tema desde hace muchos años. Usted lo conoce bien. Usted sabe que es bueno para Colombia que las regiones tengan una financiación adecuada, que los problemas de la región tengan financiación adecuada con cargo a sus propios recursos. No convirtamos esto en un desastre financiero, sino que debemos darle aire y recursos y fuerza y presencia y efectos reales a las regiones que hoy comienzan a navegar por mares y ríos más convenientes que los que hemos tenido hasta el momento. Espero que cuando las regiones prosperen, doctora Paloma, espero que cuando las regiones, usted pueda ser ministro de gobierno, por ejemplo. No hay que esperar tanto tiempo. Gracias, presidente. Gracias, doctor Gerlain. Tiene uso de la palabra la doctora Paloma Valencia. No, doctor Gerlain, todo lo contrario. Usted tal vez no entendió lo que yo estaba diciendo. Primero, que me parece grave y que no aspiro a otra cosa, que las regiones vayan a terminar siendo financiadas. Me parece muy bien que sean financiadas. Me parece grave lo fácil que es convertirse en entidad territorial con el proyecto. Y usted dirá, no, porque es que lo bueno es que los financien ya. Sí, senador Gerlain, ¿de dónde sale la plata? Se la van a quitar a los municipios, se la van a quitar a los departamentos, porque eso es lo que uno quiere saber. A mí me gusta de su intervención, senador Gerlain, que usted está dejando muy claro que las regiones efectivamente lo que quieren es plata de la nación. Yo también lo interpreté así desde el principio. La pregunta es de dónde viene esa plata, y por eso le he pedido a esta comisión que para el debate a plenaria se cite al ministro de Hacienda para que tengamos claridad sobre el tema. Lo que yo decía que puede ocurrir en 10 o 15 años es los fenómenos de separación y de separatismo, que fue exactamente lo que se vio en España, de donde se copió igualitico la Constitución del 91, y que ha dado como resultado los enormes problemas que hay hoy con Cataluña. Que si va a haber departamentos o regiones separándose, pues eso no lo podemos saber, pero sí lo deberíamos prever para que no vaya a suceder, porque en el país sí no ha sido ajeno a los movimientos separatistas, entre otras cosas porque con las regiones ya se hace posible la tributación regional y el destinar unos impuestos específicos que por Constitución tienen derecho a imponer esas regiones para que sus habitantes tributen allá. Y cuando la región empieza a ver que además puede acceder a créditos internacionales y puede tener su propia burocracia y su propio presidente, pues eso empieza a pasar, senador Gerlain. No lo digo yo, lo dice la historia. Cuando surgió la Constitución de 1886, lo que se decía era que era necesaria la unificación del país nuevamente porque estaba a punto de desintegrarse. Cada región tenía en ese momento, senador Serpa, usted lo recordará, un ejército. Tenía posibilidades de empezar a cobrar sus tributos. Luego, los fenómenos separatistas no son ajenos a la historia de Colombia, senador Gerlain, usted lo sabe muy bien. Aquí los amigos de Pasto
insistieron mucho tiempo en separarse, y en la más reciente fue precisamente el departamento del Cauca el que se opuso, con una anécdota muy graciosa, porque decían que vamos nosotros de pastuzos. El senador Enrique se ríe porque así fue. Lo de Antioquia Federal y Libre es un tema que circula y que usted lo ve entre los antioqueños. La República Independiente del Caribe también. Entonces no nos llamemos a un debate de equívocos. Este Congreso tiene que ser muy responsable frente a lo que puede generar el proceso de regionalización, que a mí personalmente me gusta, pero hay que hacerlo con todo el cuidado para que no vayamos a estar generando un problema dentro de 10 o 15 años. Yo coincido con usted, muy bueno que se financien las regiones. Lo que yo estoy diciendo es de dónde, en desmedro de quién y de qué presupuesto, porque eso lo necesita saber el país. Le van a quitar plata a los departamentos, le van a quitar plata a los municipios, le van a quitar plata al nivel central, que me parecería magnífico. Yo no tengo nada en contra de eso. Es más, yo sería partidaria de que descentralicemos el Estado, que manden un ministerio para la región Caribe, otro para la Andina, otro para el sur del país, y descentralicemos esto, pero demos el debate de fondo. Lo que no se puede decir es que esto no está tocando las rentas nacionales cuando las está tocando. Es que es un derecho constitucional de las regiones participar en el presupuesto general de la nación. Mi llamado no es a que no se haga, senador, es a que demos el debate por encima de la mesa y que no después nos digan, ay, ¿quién fuera a creer que con ese proyecto iban a desintegrar el territorio nacional, y quién iba a creer que se iban a castigar los municipios y los departamentos por la aparición de las regiones? Digámoslo de una vez y enfoquemos el proyecto en lo que tiene que responder. Es cómo va a participar, de dónde salen esos recursos, aunque no quede en la ley, pero que quede listo para el proyecto reglamentario. Gracias. Sigue en el uso de la palabra el doctor Horacio Serpa. Señor presidente, es que estamos en la discusión del título del proyecto. Ya el proyecto se aprobó. Tiene razón, doctor Horacio Serpa. Entonces yo le pido que someta a votación. Sigue la discusión del título y la pregunta de si esta comisión quiere que este proyecto se convierta en ley de la República. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Secretario, ahora el registro. Pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta. Por favor, organícenme la pantalla, listo. Han votado 3 senadores, faltan 14 senadores por votar. Senador Gerley, tan amable. Senador Benedetti. Senadora Paloma, senadora Claudia. Ya votó la senadora Claudia. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Ya votaron todos los senadores presentes. Se cierra la votación, sírvase a anunciar el resultado. Señor presidente, el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 16, por el no 0. Secretaría deja constancia que este proyecto fue aprobado en su totalidad como ley orgánica con la mayoría requerida por la Constitución y la ley. Se designa como ponente para el siguiente debate al doctor Juan Manuel Galán. Se le da un término de 10 días para rendir la ponencia. Secretario, sírvase a leer unas proposiciones que tenemos sobre la mesa. Sí, señor presidente, el senador Benedetti desde hace días nos había radicado una proposición que dice: respetuosamente propongo a la honorable Comisión Primera Cultural Permanente del Senado de la República solicitar debate de control político al director general del SENA, doctor José Antonio Lizarazo, e invite al Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo, para que asista y responda el siguiente cuestionario. Este es el cuestionario para el director del SENA con unas 5 hojas sobre preguntas y la invitación al Procurador General de la Nación. Está leída la proposición del senador Benedetti. Consideración la proposición leída, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Aprueba la comisión? Ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente proposición. La siguiente proposición, una proposición del senador Alexander López, que reza: proposición aditiva, adiciones de la proposición número 32 en el sentido de citar al señor secretario general de la Presidencia de la República, doctor Alfonso Prada Gil, para que rinda informe sobre el estado actual de los acuerdos
y la evaluación de las garantías en materia de derechos humanos y fundamentales de la población en el plan de desarrollo del distrito de Buenaventura. Favor radicar de conformidad con el siguiente temario y tiene 3 preguntas. Cordialmente, Alexander López Maya, senador de la República. En consideración la proposición leída, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. ¿Hay más proposiciones? No hay más proposiciones. Sírvase a anunciar proyectos para la próxima sesión. Disposición de la presidencia en la próxima sesión. Próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley número 80 del 2017, Senado 41 del 2016, Cámara, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Abusadores para la protección de los menores de edad. Proyecto de acto legislativo número 12 del 2016, 18, Senado, por medio del cual se modifica la forma del juicio, senador Benetti. Elección de auditor general, auditor ante la Contraloría General de la República y el Procurador General de la Nación con el fin de separar los órganos judiciales del ejercicio de funcionarios electorales. El proyecto de ley 40 del 2017, Senado, por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. El proyecto de ley 20 del 2017, Senado, por medio de la cual se reforma el decreto 1421 de 1993 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y ediles de Bogotá. Proyecto de ley 62 del 2017, Senado, por medio del cual se endurecen las sanciones para la insistencia con crédito y funcionarios. Proyecto de ley 30 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017, Senado, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de ley 119 del 2017, Senado, para el cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y convivencia del territorio. Proyecto de ley 29 del 2017, Senado, por medio del cual se deroga el decreto 898 del 2017. Proyecto de ley 35 del 2017, Senado, por la cual se modifica adicional a la ley 592, se crea la Comisión Legal del Congreso de la República para la defensa, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 38 del 2017, Senado, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 258 del 2017, Senado, 52 del 2016, Cámara, acumulado con el proyecto de ley 72 del 2010, Cámara, por el cual se establece los lineamientos especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y que dictan otras disposiciones, y proyecto de ley número 114 del 2010, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 446 de la ley 599 del 2000. Señor presidente, están anunciados los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión. Se levanta la sesión, se convoca para mañana a las 10 de la mañana. Así será, señor presidente.